El Señor Jesús nos dice en su bendita palabra que nunca nos dejará, no nos desamparará y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que están en la sintonía de esta transmisión. Estamos contentos, agradecidos con Dios y queremos meditar en la bendita palabra de nuestro Señor. Bienvenidos a estos minutos, este tiempo para adquirir conocimiento, apropiarnos de las promesas de nuestro Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él sea ministrando. Creo que en sus hogares ya está ahí el ambiente, un ambiente de paz, un ambiente de amor, de misericordia y sobre todo el deseo y la pasión de aprender, de instruirnos y de tomar la Escritura en nuestras manos y apropiarnos de esas maravillosas promesas que tenemos en la palabra del Señor. Levante su ánimo, levante su espíritu y quiero que se conecten, por favor, para empezar juntos este estudio bíblico. La palabra del Señor nos dice que debemos estar unánimes, siempre clamando, orando, buscando la voluntad perfecta de nuestro Señor. Quiero, amados hermanos, que tomen sus Biblias. Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel, el capítulo 47. Vamos a meditar del versículo 1 hasta el versículo 6. Allí vamos a estar meditando. Vamos a estar, mis queridos hermanos, meditando en esa porción bíblica, en esos textos. Le invito, por favor, y dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 hasta el versículo 6. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hasta el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. La porción bíblica que vamos nosotros a meditar en esta noche, y les pido por favor que estemos atentos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos enseñe. Le he puesto como título a esta enseñanza, mis queridos hermanos, la abundancia que hay en Dios. El título de esta meditación en esta noche. Queremos hablar acerca de este profeta. Antes que Dios lo llame a Ezequiel al ministerio profético, él servía al Señor como sacerdote. Recordemos que el padre de Ezequiel era un siervo de Dios, estaba también sirviendo al Señor, siempre buscando la presencia del Dios Todopoderoso, era sacerdote. Amados hermanos,
La Sagrada Escritura nos dice que cuando Ezequiel tuvo 23 años, fue llevado cautivo a Babilonia, juntamente con el rey, juntamente, amados hermanos, con muchos israelitas. Según la historia nos cuenta que fueron 10,000 personas que fueron al exilio, al cautiverio a Babilonia. En medio de eso fue este siervo de Dios, y estando en Babilonia, Dios comienza a usarlo grandemente, a mostrarle su gloria, y lo llama para que ejerce el ministerio profético. Ezequiel, querida iglesia, significa, amados hermanos, Dios fortalece. Eso significa el nombre Ezequiel. Este libro, querida iglesia, fue escrito en el año 592 al año 572 antes de Cristo. Este libro es tan maravilloso que tiene una similitud con Revelación, con Apocalipsis, con Daniel. Y, amados hermanos, es contado como uno de los profetas mayores. Por tanto, tenemos nosotros que meditar y tenemos que estudiar y pedirle, obviamente, al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos ilumine. Y no se olviden que el título es La abundancia que hay en Dios. Podemos ver, amados hermanos, en el capítulo 40, el Dios de gloria. Y Ezequiel tiene una revelación de parte del Señor, una experiencia con su Dios. Dice la Biblia que él tuvo una visión. Dice la palabra del Señor que Dios lo llevó en visiones, una experiencia sobrenatural, y lo lleva a la ciudad de Jerusalén. Y comienza Dios a mostrarle. Por eso esta revelación es tan grande desde el capítulo 40. Y ahora cuando llegamos al capítulo 47 es algo tan maravilloso lo que vamos a ver. Que Dios en su misericordia tiene algo grande para cada uno de nosotros. Esto era una experiencia, una visión que tuvo el profeta de Dios, el siervo del Señor. En muchos pasajes bíblicos este siervo dice: y Jehová me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. En otros capítulos encontramos que dice: y tomó el Señor mi espíritu. Entonces lo que vamos a ver, amados hermanos, es una visión, una revelación del Dios Todopoderoso que le da a su siervo. Y es por eso que en el capítulo 47, la palabra del Señor nos dice: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, es decir, el templo que fue destruido antes. Dios estaba mostrándole, revelándole, y dice: he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y dice el versículo 2: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. El versículo 4 dice: midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado, es decir, nadando. Esta experiencia que él tuvo, amados hermanos, esto concuerda, mi querida iglesia, tiene una correspondencia
tanto con el libro de Zacarías en el capítulo 14, el versículo 8 y 9. También Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Y obviamente también en Juan capítulo 7, el versículo 37 al 38. Eso tiene una correspondencia maravillosa. Es por eso que le he puesto como título la abundancia que hay en Dios, en el Señor. Estamos nosotros dependiendo de un Dios todopoderoso, que todo tiene Él bajo control, que Él promete ayudarnos y en los momentos difíciles darnos su mano poderosa, levantarnos, porque Él es Dios. La experiencia que tiene este siervo, el ángel, este personaje que lo llevaba, dice que midió 1000 codos y lo hace pasar por las aguas, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. Y después la palabra del Señor nos dice que el profeta ya no podía pasar sino nadando. Esto significa, amados hermanos, el conocimiento que nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dios tiene abundancia. Dios no quiere solamente darnos migajas, o no nos conformemos con migajas. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero para ello Dios también tiene una palabra de exhortación, que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de todo lo que a Dios no le agrada y que podamos alcanzar una comunión íntegra con Él, abandonando los ídolos que están en nuestro corazón, todo lo que está ocupando el primer lugar en nuestra vida y acercándonos a Dios con un corazón sincero, porque a Dios nadie lo puede engañar. Dios le muestra a su siervo que hay abundancia. Y Dios tiene, amados hermanos, que darnos esa capacidad, esa inteligencia, que nosotros podamos entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Amados hermanos, tengo 6 puntos o 6 connotaciones maravillosas que en esta noche vamos a estar hablando, vamos a aprender. Y obviamente nuestro Dios eterno está aquí, su presencia, y nos va a dar esa capacidad espiritual para entender, para alinearnos a su palabra, su propósito que es grande, que es sublime, porque Él es Rey, Él es Señor, y Él quiere que nosotros retomemos fuerza, aliento en esta noche. ¿Cómo ha pasado, iglesia? Creo que estamos todos preocupados. Creo que estamos pasando un tiempo muy difícil. Se dice que aunque se esté trabajando en la casa, nuestros hermanos que trabajan en el sector público, se ve que están agotados, se dice estresados, porque en verdad la responsabilidad que tienen, y obviamente también que nuestros hijos están recibiendo el conocimiento a través del internet. Nuestro hogar se ha convertido en una oficina. Nuestro hogar se ha convertido en una aula. Y ahora nosotros tenemos que estar distribuyendo nuestro tiempo. Y en verdad, solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos puede dar paciencia. Solo Dios nos puede dar esa capacidad para, amados hermanos, mantenernos firmes y no darle lugar al enojo, a los disgustos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que podamos tener una actitud como hijos de Dios. Dios es bueno. Para esto tenemos nosotros que todos colaborar en casa, soportarnos unos a otros con amor, con misericordia, porque este tiempo es difícil, pero recordemos que nosotros tenemos al Señor. Es por eso que esta meditación le he puesto el título, la abundancia que hay en el Señor.
La primera connotación que quiero ver con ustedes, querida iglesia, y quiero referirme, es acerca de la misericordia del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Yo con todo mi corazón creo que por su misericordia estoy con vida, que por su misericordia estoy en el ministerio, que por su misericordia he disfrutado este día y que también por su misericordia estoy llegando a vuestros hogares con esta palabra. El favor, la compasión de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. La primera connotación, querida iglesia, quiero hablar es de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es misericordia? Quiero recordarles, querida iglesia, que es uno de los principales atributos de Dios. Él es misericordioso. Y por eso el Señor Jesucristo también nos dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 7, que debemos también nosotros ser misericordiosos, bienaventurados, porque ellos verán a Dios. La misericordia del Señor es tan grande que no podemos entender a cabalidad, comprender su misericordia, su amor. Hay un versículo en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, y quiero que usted vaya conmigo al libro de Salmos 108, el versículo 4. Le invito que abra la palabra del Señor en el libro de Salmos, el capítulo 108, el versículo 4. La Sagrada Escritura nos dice así: porque más grande que los cielos es tu misericordia. La siguiente parte del texto nos dice: y hasta los cielos tu verdad. Mire, que más grande que los cielos es la misericordia del Señor. Esta misericordia es grande para todos aquellos que caminan rectamente, que le obedecen al Señor, que buscan su presencia siempre, que dan buen testimonio. La misericordia del Señor es grande. Dice el salmista, más grande que los cielos. Entonces vemos aquí que nuestro Señor es un Dios misericordioso, que tiene compasión. Y tenemos que valorar esta misericordia, lo que Dios ha tenido hoy en este día, lo que Dios te ha dado, cómo Dios te ha bendecido, cómo el Señor te ha guardado. Por su misericordia, el día de mañana Dios también tendrá cuidado de nosotros. También nos va a fortalecer, nos va a reanimar, porque este maravilloso atributo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, es la misericordia. Y el salmista dice, es más grande que los cielos, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Algo que también el hombre de Dios, Job, él dijo, vida y misericordia me concediste. Estaba reconociendo que la vida sin la misericordia de Dios no sirve. Pero la vida acompañada del favor de Dios, de la bondad del Señor, es algo grande y maravilloso. Porque todos sus proyectos, su favor, su propósito, se hará realidad en nuestra vida. Y luego dijo el varón de Dios, y tu cuidado guardó mi espíritu. En medio de esa prueba que él pasó, en medio de ese conflicto, amados hermanos, él reconoce que Dios lo cuidó, lo guardó, y dice, has guardado mi espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo también nos da otra referencia bíblica acerca de la misericordia del Señor. En el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 4 al 5, dijo el apóstol, pero Dios que es rico en misericordia. Mire,
Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. La palabra de nuestro Dios nos dice, porque por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, dice el siervo del Señor, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos espiritualmente, pero su misericordia, su amor, su compasión, Él nos dio vida. Y la palabra del Señor nos dice, por gracia sois salvos. Mi Señor es rico en misericordia. Y el versículo que mencioné en Mateo capítulo 5, el verso 7, la Biblia nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero preguntar en esta noche, mi querido hermano, ¿usted puede traer a memoria las misericordias del Señor que ha tenido? ¿Restauró su hogar? ¿Restauró sus hijos? ¿Te ha dado un trabajo? O no sé cómo Dios te ha bendecido, te ha prosperado. Quizás estuviste en un hospital. Quizás los médicos no dieron esperanza para que tú sigas viviendo. Pero la misericordia de Dios, hoy estás con tus hijos, hoy estás con tu familia. ¿Cómo no vamos a darle gracias a nuestro Señor y reconocer que Dios tiene abundancia, hermano, de bendiciones para cada uno de nosotros? Tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerde que en una ocasión el Señor sanó a 10 leprosos. Y la palabra del Señor era que vayan donde el sacerdote. Pero mientras ellos iban por el camino, la Biblia dice que fueron limpiados, fueron sanados. Y no regresaron todos a darle gracias al Señor. Solamente uno regresó. Y este no era, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, del pueblo de Israel. Y el Señor los exhortó. Solo uno regresó. Uno volvió a darle gracias al Señor por su misericordia, por su compasión que había tenido. Querida iglesia, también la palabra del Señor nos enseña en el libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 13 nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Y la misericordia, querida iglesia, querido hermano, la Biblia dice que triunfa sobre el juicio. Entonces, estamos llamados a ser misericordiosos. Tenemos nosotros, iglesia, que pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que ponga en nosotros esa pasión, ese deseo de amar la misericordia y de reconocer en todo tiempo ese favor, la benevolencia que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Santiago, Dios a través del apóstol, nos está llamando la atención y nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Y la Biblia dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiero ver un ejemplo, querida iglesia, con usted acerca de la misericordia del Señor. Le invito por favor a ir al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 21. La palabra del Señor nos enseña aquí acerca de Agar. La palabra del Señor nos dice que Agar se sublevó a su señora. Cuando ella supo que estaba embarazada, desde allí vino un problema. Se creía superior a Sara. Me parece que ya no se sujetaba, ya no obedecía las órdenes de la señora y se creía mejor que Sara. Bueno, obviamente cuando ya se cumplió la promesa del Señor que le había dado a Abraham, que iba a tener un hijo, y Abraham obviamente tenía 100 años, Sara tenía 90 años, se cumplió la promesa.
Y después dice la Biblia que le quitó el seno. La Biblia dice que lo destetó. Hicieron una fiesta. Hicieron, amados hermanos, allí, pero una fiesta, pero maravillosa. Y dice que el hijo de Agar, es decir, Ismael, se burlaba de Isaac. Entonces Sara tomó una actitud, obviamente venía de parte de Dios, y le dijo: quiero que la eches a esta esclava con su hijo, porque no va a heredar el hijo de ella con mi hijo. No va a heredar. La palabra del Señor nos enseña que le dolió un poco a Abraham, pero Abraham obedeció y dice que los despidió. Dice que les dio un odre con agua, les dio alimento, provisiones, pero tenían que cruzar el desierto de Beerseba. Pero se acabó el agua, se acabó el alimento y el niño Ismael ya estaba prácticamente, iba a morir. La escritura nos enseña, y quiero dar lectura textualmente, y dice la palabra del Señor en el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre el hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió andando, dice, y anduvo, errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí vemos, amados hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice en el Salmo 108, verso 4, que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Ahora, si usted analiza esta porción bíblica, Agar no mencionó, no invocó el nombre del Señor. Agar no clamó a Jehová, porque ella obviamente era egipcia, tenía otros dioses. Si ella se dio por vencida y dijo: no quiero ver cuando mi hijo muera. Pero vemos una madre, su corazón destrozado, desesperada, angustiada, amados hermanos, y se alejó del niño. Pero cuando Ismael lloró, dice la Biblia que Dios escuchó la voz y dice que envió el ángel a socorrer. ¿Nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que la misericordia de Dios es tan grande? Usted puede pasar, amados hermanos, o cuántas personas están con un hijo en el hospital. Y usted que tiene al Dios eterno, al Dios verdadero, siga confiando en el Señor. Si Dios escuchó la voz de Ismael, si Dios tuvo misericordia de Agar, si usted clama al Señor, Él es misericordioso. Él escucha la oración. Él está atento a ayudarnos, a perdonarnos, a darnos la victoria y a fortalecernos. No había quien le ayudara a Agar. Prácticamente, humanamente, el niño iba a morir. Y luego ella también iba a morir. Pero ahí está Dios. Ahí está el Señor. La Biblia dice en Romanos que aún la creación gime y Dios escucha al ver que la humanidad llora, pero como no tiene conocimiento de la palabra del Señor, claman a sus dioses, claman a sus ídolos. Pero nosotros que conocemos la palabra del Señor, debemos decirle: Dios, yo quiero prepararme, yo quiero amar tu misericordia,
Yo quiero instruirme en tu palabra para llevarles el evangelio a aquellas personas. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña que el ángel le dijo que regresara a la casa de Abraham. Y la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña que nuestro Dios tuvo compasión de Agar y tuvo compasión de Ismael. Vamos a ver, querida iglesia, amados hermanos, la segunda connotación. Por eso le he puesto como título la abundancia que hay en Dios. Y la segunda connotación, la abundancia de gracia que Dios tiene para usted y para mí. La Biblia, la Escritura nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, el verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Claro, obviamente había muchos obstáculos, muchos impedimentos para que Pablo siga orando por la iglesia de Corinto. Siempre el enemigo se oponía, pero Pablo era un hombre perseverante, un hombre que amaba la obra del Señor, y dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. La gracia del Señor, el favor inmerecido, tenemos nosotros que amar. Y es por eso que el apóstol Judas, el que escribió esa carta maravillosa, él dice que hay muchos hombres impíos, que han convertido la gracia en libertinaje. Tenemos que valorar, querida iglesia, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo decía, yo he predicado más que todos los apóstoles, pero el Espíritu Santo lo redarguye y él dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre reconociendo, siempre, amados hermanos, dándole toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Hebreos, el capítulo 4, el verso 16, la palabra del Señor nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, es decir, no confío en mi condición, no en mis obras, sino en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo por mí en la cruz. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo, iglesia? Quizás el enemigo te dice, no va a escuchar Dios tu oración. No ayunes. ¿Para qué vas a estar orando? ¿Para qué vas a estar dando lectura a la palabra del Señor? Usted tiene que tomar una actitud de un hombre y de una mujer valiente, esforzado y confiar en la gracia del Señor. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta, amados hermanos, la abundancia que tenemos en nuestro Señor? Ya hemos visto de misericordia, ahora de gracia, y vamos a ver, amados hermanos, la tercera connotación. Abundancia, amados hermanos, de consolación. En este día Dios te ha consolado, Dios te ha fortalecido. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 2. Quiero que usted busque esta cita bíblica y vamos a meditar y vamos a dar lectura. Vamos a leer desde el verso 3 y nos dice así: bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también en el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí vemos un Dios que nos consuela. ¿Cuántas veces Dios me ha consolado? ¿Cuántas veces el Señor te ha consolado, mi querido hermano? Los momentos que hemos estado prácticamente sufriendo, desanimados, por un momento, amados hermanos, viene el temor, pero nuestro Señor Jesucristo nos ha consolado. Él es misericordioso. En Él hay abundancia de consolación. Quiero que en esta noche usted recobre fuerzas en Cristo. Y sé que la palabra del Señor jamás regresará vacía. Sé que en este momento usted está consolando. Sé que la palabra del Señor te está sanando. La palabra te está fortaleciendo. Y usted va a seguir adelante. Va a seguir peleando la buena batalla de la fe. También, amados hermanos, vamos a la cuarta connotación. La Escritura nos enseña, hay abundancia de gozo. ¿Sí? Dios llena nuestro corazón de gozo, de alegría. Dice la Escritura, de júbilo, en medio del dolor, en medio de todo, preocupación, te consuela. Y también la Biblia dice que Dios nos da gozo. Entonces, iglesia, ¿cómo no vamos a darle gracias a nuestro Dios si en Él hay tanta abundancia, hay tantos favores, hay misericordia, hay gozo? Hay una alabanza que se cantaba en el año 90, 93, se cantaba: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Cómo voy a estar triste? En este momento Dios te está fortaleciendo. Quizás tuviste algún tropiezo en este día, en esta mañana, pero Dios está aquí para decirte: hijo mío, hija mía, yo te voy a consolar, yo te voy a levantar, voy a poner gozo, porque nuestro espíritu Dios lo fortalece. Y Dios no nos quiere ver así angustiados, desesperados. Él es mi provisión. Él es Dios. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, el capítulo 8, el versículo 2, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. La iglesia, amados hermanos, estaba pasando tribulaciones, pero en medio de ese caos espiritual, de esa persecución que había, ellos recibieron gozo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, amados hermanos, la iglesia en Corinto, la iglesia en Jerusalén, estaba pasando problemas muy difíciles. Y ellos decidieron ayudar a sus hermanos. A pesar que estaban pasando tribulaciones, ellos hicieron todo con gozo, con alegría. Y dice la palabra del Señor que en el corazón de ellos había generosidad.
La Biblia dice que mejor es dar que recibir. Y como iglesia, nosotros, amados hermanos, podemos bendecir. Usted puede bendecir a alguien. Después que se acabe esta transmisión, usted puede bendecir enviando esta predicación a un primo, a un hermano, a una familia que usted sabe que está pasando momentos difíciles. Podemos bendecir a nuestros hermanos en Cristo, podemos bendecir a nuestra familia, a nuestros amigos, porque estamos pasando un tiempo difícil. El ser humano, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, su espíritu y su alma tienen sed, tienen hambre de escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que puedan ellos confiar y decir, mañana será un día de victoria. Queridos hermanos, la iglesia dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En todo tiempo nosotros tenemos que mantenernos. Dios está llenando tu corazón de gozo, de alegría. Dios te está fortaleciendo. También vamos a ver, amados hermanos, la quinta connotación, que es muy importante, la abundancia del perdón de Dios. La Biblia, la palabra del Señor nos dice un versículo muy conocido por la iglesia. Isaías capítulo 55, el verso 7. Dice así: deje al impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos perdona, no porque nos merecemos, sino por su misericordia, por su amor. En Él hay abundancia de perdón. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él puede perdonar tu pasado. Él puede sanar tus heridas. Él puede liberar tu corazón, quizás de culpabilidad, de remordimiento. Dios puede poner paz en tu corazón. Él es amplio en perdonar. Querido amigo, Dios te ama y Él en todo tiempo está esperando que el hombre se vuelva a Él, se vuelva de sus malos caminos, porque Él es el único que puede liberarnos y puede perdonarnos y derramar paz en nuestro corazón. La sexta connotación es la paz, la abundancia de paz que Dios tiene para sus hijos. La Biblia, la palabra del Señor nos dice en el Salmo 37, el versículo 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se van a recrear con abundancia de paz. Hay abundancia en mi Señor Jesucristo. Y eso es lo que vio, amados hermanos, lo que Dios le enseñó a Ezequiel. El Señor le dice: no quiero que estés con el agua solamente en los tobillos o en las rodillas o hasta la cintura. No, quiero que te sumerjas. Quiero sumergirte. Quiero que nades en ese río de Dios. Ese río es un prototipo, amados hermanos, de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Querida iglesia, Dios está con nosotros. Levantemos nuestro espíritu, nuestra alma, y busquemos al Señor. Y debemos ser un pueblo agradecido. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Confiemos en Él, que Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará. Él es nuestra provisión. Recuerde que en el tiempo de Elías, aquella mujer, cuando Elías le dijo, ¿qué tienes? Y ella dijo: solamente tengo
una vasija con aceite. Y ocurrió un milagro tan grande, tan maravilloso, querida iglesia. Qué importante es nosotros confiar en nuestro Señor. Espero que esta meditación haya sido de bendición para su vida y que valore la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que pueda descansar plenamente en nuestro Señor, porque Él es misericordioso. En Él abunda la gracia, ¿sí? El perdón. Él es bueno y Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Le invito allí en su casa, en su sala, con sus seres queridos, que se tomen de las manos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos fortalezca y que levante nuestro espíritu. Si estás triste, que Dios llene de gozo tu corazón. Si estás preocupado, que puedas poner tu carga en las manos del Señor y puedas descansar y confiar plenamente en nuestro Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por la victoria. Queremos caminar. Queremos, Señor bendito, siempre que usted nos alinee a través de la palabra. Dios, guárdanos como a la niña de tu ojo, Señor. Cuídanos, bendito Dios, y danos la fuerza y el valor para servirte. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a la iglesia, Señor, cada familia. Tú seas, Padre querido, derramando provisión, sustentando, Señor, a tu iglesia, manteniéndola siempre en victoria, Señor, como un escudo grande, como una roca fuerte, Señor. Que ningún conflicto, Padre, ninguna adversidad nos pueda, Señor bendito, hacer dudar de tu poder, de tu fidelidad, de tu amor, Señor, que tienes hacia nosotros. Gracias, Señor, porque en este momento bendices grandemente, Señor, los corazones, el espíritu, el alma, Señor. Y en cada hogar, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sé que está sobre ellos, Señor. Oh maravilloso Dios, tu palabra dice que el maligno no nos tocará. Oh Padre querido del cielo, tu palabra dice, bendito Rey eterno, Señor, que somos bienaventurados los que confiamos en Jehová, los que confiamos en ti, Señor. No seremos avergonzados, estaremos, Señor, firmes, Padre. Oh bendito Dios, tu iglesia se mantiene, Señor, en victoria, Padre. A pesar que no podemos congregarnos, pero estamos en nuestros hogares, orando, clamando, Señor. Bendito Dios, estamos escuchando tus maravillas. Estamos, Señor bendito, Padre querido, hemos escuchado cuántos testimonios, Señor, cómo su mano poderosa los guarda a nuestros queridos hermanos, a nuestra familia, Señor, a nuestros amigos por quienes estamos clamando siempre. Padre querido, guarda a tus hijos, Señor, aquellos trabajadores de la salud, Señor, te pedimos que los guardes. Cuídalos, Señor, defiéndelos, protégelos, Padre querido. Señor, porque tú tienes la última palabra en todo, Señor. Hay promesas para nosotros que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros, Señor. Y creo, Padre querido, que el corazón de ellos, el espíritu de ellos, se fortalece, Señor, para que usted los guarde, Padre querido, los cuide, Señor. En tus manos están nuestros hijos, Padre amado, Señor. Derrama paz el día de mañana, Señor. Queremos disfrutarlo en tu presencia, Dios. La gloria y la honra para ti, amado Señor. Gracias, Jesús, por darnos esta bendición, este privilegio. Un abrazo muy fuerte y un saludo muy cordial a toda la iglesia, Centro de Adoración Cristiana. Siempre
con Cristo, confiando en su palabra, que Dios es bueno.